La lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, se parece al hombre que contempla en un espejo su rostro nativo y luego de mirarse se va, y al punto se olvida de cómo es. Mas quien contemple atentamente la ley perfecta de libertad y perseverare en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Si alguno se precia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña su corazón y su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. Se pone de pie el Evangelio, está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho, usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que yo no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Pueden sentarse. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo concederá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En una ocasión, invitaron al santo cura de Ars unos feligreses a comer a su casa. Y estando sentados a la mesa, salió a relucir el tema de la predicación de la misa de ese día, del sermón de ese día. El padre de familia le pregunta al santo cura de Ars: Padre, ¿para qué orar si Dios sabe cuáles son todas nuestras necesidades? ¿Para qué rezar? ¿Para qué pedirle a Dios si Él ya sabe? La respuesta del santo cura fue esta. Él le dijo: hace unos instantes pude observar que su hijo necesitaba pan y usted no se lo dio antes de que se lo pidiera. Aquel hombre replicó: es que yo quiero enseñar a mis hijos a que aprendan que todo lo que tienen lo tienen por mí. Y quiero enseñarles a que sean agradecidos. Y el cura de Ars le dice: ¿y acaso Dios no tiene derecho a lo mismo? Ciertamente, Dios ha querido que a través de la oración nosotros pidamos aquellas cosas que ha querido concedernos solamente si las pedimos o oramos por ello. Hay cosas que Dios nos concede por su infinita misericordia y su gracia sin la necesidad de pedirlas. El abrir los ojos a un nuevo día, la salud, el sustento. Pero hay otras cosas que Dios ha determinado que solamente a través de la oración
y por la petición confiada de sus hijos, las concedería. La oración nos alcanza muchas gracias y favores de parte de Dios. Pero a veces cuando no oramos, no alcanzamos tales gracias. Hay gente que me dice: Padre, pero es que yo no sé orar. Yo no sé qué decir en la oración. Yo no tengo esa facilidad de palabra para comunicarme con Dios. No tengo idea de lo que es la oración o qué debo hacer en la oración. Y la oración es la cosa más sencilla del mundo. La cosa más sencilla. La oración es una conversación con nuestro Padre. La oración es una conversación donde yo me dirijo a Dios con ciertos fines. La oración es la elevación del alma a Dios para adorarle, para agradecerle, para pedirle perdón por los pecados cometidos, pero también para pedirle por nuestras necesidades. Y para los católicos parece que la oración es puro pedir o pura petición. Hay gente que no ora, sino hasta que está en problemas. Hay gente que no ora, sino hasta que tiene que ir al médico porque está enfermo. Hay gente que no ora, sino hasta que sus hijos no le hacen caso y busca de Dios la conversión. Pero la oración no es eso. La oración es la elevación del alma a Dios. Y por esto entendemos que las dos potencias con las que Dios ha dotado el alma se dirigen hacia Dios: el entendimiento y la voluntad. El entendimiento pensando en Él en la oración y conversando con Él, meditando en los misterios de la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad excitándose a sentimientos de adoración, de amor, de agradecimiento, de petición. La oración tiene 4 principales fines por excelencia. Y son los mismos fines que los de la Santísima Misa. Son los mismos fines que el del santo sacrificio del altar. Es decir, la adoración, la acción de gracias, el pedir perdón por los pecados, pero también pedir a Dios por nuestras necesidades. La diferencia entre una y otra es que en la misa está o prevalece el fin de la adoración. Venimos principalmente a adorar a Dios, a reconocer nuestra nada delante de su presencia y a rendirle el culto debido como supremo creador. Y en la oración prevalece la petición. Pedimos a Dios aquellas gracias y necesidades que nosotros tenemos. Esos son los fines. Adoramos a Dios reconociéndolo como nuestro Creador, como el supremo bien. Le damos gracias en la oración por los innumerables beneficios que recibimos de su bondad. Pedimos perdón por la cantidad de veces que le hemos ofendido con nuestros pecados. Y por último, y solamente por último, pedimos a Dios por nuestras necesidades. La oración nos es necesaria. La oración es necesaria para nuestro crecimiento espiritual, para perseverar, para no caer en la tentación. Es necesaria para nuestra salvación. El cristiano que no ora es un cristiano débil, es un cristiano que no puede enfrentarse a los embates del enemigo. Dice la palabra de Dios que es necesario orar siempre sin desfallecer. Entonces la oración es necesaria
para perseverar en la gracia y en el camino de la santidad y la virtud. Es necesaria. Pero también dice el Señor, cuando estaba en el huerto de los olivos a sus discípulos, orad para no caer en tentación. Hay quienes vienen y dicen, Padre, es que volví a caer. No has orado o no has orado bien, porque la oración impide el que nosotros volvamos a tropezar con la tentación y a caer en los mismos vicios. Vigilad y orad para no caer en tentación. Y los padres de la Iglesia también nos indican que la oración nos es necesaria para la salvación. San Juan Crisóstomo dice que es imposible vivir y morir virtuosamente sin el auxilio de la oración. San Alfonso María de Ligorio dice que el que ora se salva, el que no ora se condena. Nos es necesaria. Por eso el Señor insistía una y otra vez en que nos mantuviéramos unidos a Él, al Padre, a través de la oración. Orad sin desanimarse, sin cesar. Porque el que toca, se le abre. Al que busca, encuentra. Pero ¿qué hay de aquellos que dicen, ¿para qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Para qué orar si Dios ya sabe mis necesidades? Pues debemos orar porque Dios lo manda. Orad siempre. Debemos orar porque en la oración nosotros nos ponemos en las disposiciones de humildad y de confianza para merecer la ayuda que Dios quiere enviarnos y merecer sus favores y gracias. Pero también la oración nos hace más dignos de poder recibir su gracia si nuestra oración está bien hecha. La oración debe estar enfocada siempre a Dios, y debe tener estas 4 cualidades. ¿Quieres aprender a orar? Practica estas cosas que te voy a decir y verás gran fruto en tu vida espiritual, gran crecimiento en virtud y avance en el camino de la santidad. Practica esto. La oración debe ser atenta, debe estar llena de devoción, debe ser humilde, debe estar llena de confianza y debe ser perseverante. Son 5 cosas. Atenta, la oración debe ser atenta. ¿Por qué? Porque como les decía, las potencias del alma deben estar dirigidas a Dios. El entendimiento debe saber lo que está haciendo. Debemos entender lo que hacemos. Quien ora sin estar atento no puede esperar ser escuchado por Dios. No puede. San Agustín decía, ¿cómo quieres ser escuchado por Dios en tu oración si ni tú mismo te escuchas? Y es cierto. Podemos aparentar estar en el templo con muchísima piedad, devoción. Podemos aparentar ser los más santos y decir palabrería y media sin estar atentos a lo que hacemos. Y ustedes sabrán, porque todos pasamos por esto. Estamos orando y de repente las distracciones, mi mente ya está pensando qué voy a hacer después, qué vamos a comer al salir de la misa, estará todavía aquella venta, aquella promoción en el supermercado que vi el otro día.
¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿Habrá reunión en la casa de mi abuela, de mi madre, de mis amigos? ¿Qué hacemos? Entonces no hay atención. No hay atención en la oración. La oración debe ser atenta. Y cuando nos distraemos voluntariamente en la oración, estamos pecando. Porque es una irreverencia a Dios, a quien debemos toda nuestra atención. Ustedes, padres de familia que tienen hijos, si ustedes quieren mantener o entablar una conversación con sus hijos, pero sus hijos no les están poniendo atención porque están en el videojuego, porque están hablando con el vecino, porque están haciendo otras cosas, ¿qué hacen ustedes? ¿Continúan ahí tratando de conversar? No, se van. Ahí termina lo que pudo haber sido una conversación sana. Por eso dice San Agustín, ¿cómo podemos esperar ser escuchados por Dios si nosotros mismos no nos escuchamos cuando oramos? Porque no estamos atentos. Devoción. La oración debe estar llena de devoción. Esto quiere decir que la oración debe nacer de un vivo deseo de honrar a Dios, de agradarle y de querer ser escuchado por Él. La palabra de Dios dice que Dios escudriña los corazones, mas no las apariencias. Podemos aparentar estar orando, pero si nuestra atención y nuestro corazón está en otra parte, no estamos realmente orando. Y Dios escucha los corazones, no los labios, los corazones. Pero nuestra oración ha de ser humilde, reconociendo que somos nada delante de Dios, que dependemos de Él para todo. Y esto porque Dios rechaza o resiste a los soberbios de corazón, mas a los humildes imparte su gracia. La confianza que debe tener nuestra oración debe ser total, debe ser plena. Plena. Confianza quiere decir con fe, como quien cree, creyendo que estamos hablando con Dios, creyendo que lo que estamos pidiendo nos será concedido si no se opone a nuestra salvación eterna, o si no se opone a la voluntad divina de Dios en ese momento. Por eso dice el Señor en el Evangelio, cuanto pidan en la oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Pero también dice el apóstol Santiago, el que pide dudando, no recibirá cosa alguna de Dios. Debemos pedir creyendo que somos escuchados por la atención y los afectos y la humildad de nuestra oración y confianza, que somos escuchados por Dios y que Dios atenderá nuestra súplica. Finalmente, la oración debe ser perseverante, debe ser constante. Hay quienes dicen, es que yo no puedo orar. Me acuso de que he faltado a las oraciones, no he hecho mis oraciones del día, no he hecho mis oraciones de la noche, no he rezado mi rosario, porque no hay constancia, no hay perseverancia en esto. Muchos que no perseveran se desaniman. Hay quienes empiezan novenas a tal santo, a la Virgen, a tal advocación de nuestro Señor, y nada más empiezan, pero no terminan. Después del segundo o tercer día se olvidan de la novena. Si no hay constancia, ni siquiera para terminar,
una novena de 9 días, ¿cómo podemos esperar tener esa perseverancia en la oración que debe ser de toda la vida? Recuerden que el Señor nos pide orar sin desfallecer, pero también nos dice y nos promete que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese se salvará. La perseverancia es necesaria. San Agustín dice que mientras no se aparte de nosotros, de nuestros labios y de nuestro corazón la oración, podemos estar seguros que la gracia y la misericordia de Dios no se apartarán de nosotros. Pero todavía hay una cuestión más que debemos resolver. ¿Qué pasa con aquellas personas piadosas, devotas, humildes, sencillas, que oran con muchísima sinceridad, muchísimo fervor, muchísimo amor, y su oración no es escuchada? ¿Acaso no son las cualidades que debe tener la oración para ser escuchados por Dios? Claro que lo son. ¿Qué pasa en ese caso? Como les decía, Dios ha querido que ciertas cosas se nos den solamente por medio de la oración. Pero tal vez ese no es el momento de recibir ni la salud, ni la conversión de tus hijos, ni la solución a tus problemas. Tal vez Dios quiere un momento más de purificación o quiere algo más de ti. La oración, cuando es perseverante, cuando es sincera, cuando es llena de fe constante, aunque parezca inútil el que oremos, porque no somos escuchados o Dios no atiende nuestra súplica, debemos tener esto en cuenta. A veces pedimos gracias que no recibimos, pero no nos son negadas. No nos son negadas, sino simplemente diferidas. Es decir, no era el momento de recibirla. Dios sabe el tiempo perfecto para impartir esa gracia que hemos pedido. Dios sabe el tiempo perfecto de la conversión de aquellos por quienes hemos orado. Dios sabe el tiempo perfecto de la sanación de aquellos por quienes hemos pedido. 40 años orando Santa Mónica para alcanzar la salvación y conversión de su hijo Agustín. Y llegó cuando Dios lo quiso. Y llegó a ser un gran santo. No se desanimen, perseveren en la oración, que es muy importante. Hoy el Señor hace énfasis en esto. Llega el momento en que Él parte de este mundo, Él se aleja, pero podemos estar en unión y en comunicación con Él a través de la oración. Por eso era necesario enseñar a sus discípulos a orar, para que ellos a su vez enseñaran a otros a hacer lo mismo. Quiere el Señor concedernos la gracia de ser constantes en la oración, que nuestra oración sea fervorosa, atenta, llena de confianza, devota, pero también perseverante hasta el final. Y en la oración lo que más debemos pedir es no caer en la tentación y alcanzar la perseverancia final. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.